Hola, soy Castilla Montes Leonardo Yael y esta es mi línea del tiempo de la materia de Historia 2, la cual empieza desde el imperialismo hasta la caída del muro de Berlín, desde 1870 hasta 1989. Antes que nada, cabe recalcar que el imperialismo es un sistema socioeconómico en el que las potencias capitalistas hacen una relación de dominio formando monopolios para así hacer una estrategia económica y política. Y bueno, esta línea del tiempo comienza en el imperialismo capitalista en 1870, el cual inició a finales del siglo XIX y surgió en relación con la gran expansión económica e industrial del capitalismo monopolista. Después continúa con la Gran Depresión o la crisis de 1873, la cual se llevó a cabo entre 1873 y 1890, donde quiebra el monopolio industrial inglés por la competencia de otros países industrializados en el mercado industrial. Y las principales causas fue la caída de la demanda maquinaria y la sobreproducción industrial de bienes. Esta línea del tiempo continúa con la paz armada, el cual fue el antecedente primordial de la Primera Guerra Mundial, y esta se dio desde 1885 hasta 1914. Y esta permitió la presencia de ministros belicistas que veían en la fortaleza del ejército una garantía de seguridad. Y bueno, continuamos con la Primera Guerra Mundial, la cual tiene dos principales antecedentes y los más relevantes, los cuales fueron la paz armada de 1885 hasta 1914 y el asesinato de Sarajevo, el heredero de Austria. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918. Después continuamos con la Revolución Rusa, la cual se divide en dos distintos momentos de este proceso histórico, y los cuales fueron ambos en 1917. El primero fue la Revolución de Febrero, el cual puso fin al gobierno de zar Nicolás II y conformó un gobierno provisional. Y la otra parte fue la Revolución de Octubre, la cual fue distinguida por Vladimir Lenin y sus compañeros del partido bolchevique, ya que derrocaron el gobierno provisional e instalaron un gobierno de tipo soviético. Y todo esto se dio a principios del siglo XX. Y también cabe recalcar que la Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo en la historia del siglo XX. Y también por eso es uno de los más estudiados por los historiadores de este periodo. Y de hecho, muchos hablan de un corto siglo XX para referirse al ciclo iniciado por la Revolución Rusa de 1917 y fue cerrado por la caída de la Unión Soviética en 1991. Bueno, también cabe recalcar que una de las causas de la Revolución Rusa fueron las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió. Y bueno, continuamos con la crisis de 1929, la cual comenzó el 24 de octubre de 1929 y ese día se conoce como el Jueves Negro. Y lo que pasó fue que se produjo una quiebra del mercado de valores de Nueva York, lo cual provocó un prolongado periodo de deflación. Esta crisis se trasladó rápidamente al conjunto de la economía estadounidense, europea y de otras áreas del mundo. Y también una de sus consecuencias más inmediatas fue el colapso del sistema de pagos internacionales. Años después de la crisis de 1929, comenzó la Guerra Civil Española, la cual tuvo un lugar en España entre 1936 y 1939, entre el bando republicano y el bando nacional, que estaba dirigido por el general Francisco Franco. Por aquella época, el presidente de España era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Esta guerra civil fue una de las guerras más duras que se recuerdan en España, tras la victoria del general Franco y del bando nacionalista, ya que comenzó una dictadura en el país que duró casi 40 años, desde 1939 hasta 1975, año en el que falleció el dictador español. Y continuamos con la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939 y terminó en 1945. La Segunda Guerra Mundial se desató debido a los pensamientos narcisistas de Hitler y a los pensamientos fascistas de Mussolini. Esta guerra se divide en 6 fases. La primera fase es cuando Alemania domina Europa Central y Occidental. En la segunda fase, Alemania ataca a la Unión Soviética. En la tercera fase se da el enfrentamiento entre Japón y Estados Unidos, en el cual Estados Unidos
lleva a cabo la Operación Pearl Harbor. Continúa con la cuarta fase, la cual se denomina el viraje de Stalingrado. La quinta, en la cual se da la derrota de Alemania. Y la sexta fase, en la cual se da el fin de la guerra y se firma el Tratado de la Paz, denominado como Tratado de Versalles, y también que se da inicio a la ONU, organización que compromete a los países cuyos estén afiliados a ella a no tener armas de destrucción masiva en posesión. También una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la independencia de Vietnam. Posteriormente, el mundo se divide en dos partes, siendo Estados Unidos la cabeza del sistema capitalista y Rusia del sistema socialista. Y a esta división de bandos se le denomina la Guerra Fría. Finalmente llega la caída del muro de Berlín en 1989, el cual da victoria al sistema capital, sistema que está presente actualmente y está en su última fase, la cual se llama globalización.